2x3 en salud. Muy buenas tardes, felices como siempre de que nos acompañen en 2x3 en salud. Esta tarde le prometemos un banquete de invitados, como son todos los de 2x3, pero este es algo muy especial para todos nosotros y yo sabemos que para todos ustedes también. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Doris. Yo estoy bien, en pleno verano, con calor, a veces fresquito. ¿Tú te das cuenta que no ha sido el año más caluroso tampoco, en lo que va de año? Es que todavía no ha entrado el mes de agosto. Es agosto, estamos en julio, ¿verdad? Pero todavía no ha entrado el mes de agosto y septiembre, que son unos meses son los fuertes, meses donde ¿verdad? sube la temperatura. Pero como el cambio climático ha traído tantos cambios a todo, vamos a esperar que este año no sea de tanto calor. Por lo menos en cuanto a enfermedades transmitidas por vectores, por lo menos por el mosquito Aedes aegypti, que transmite por lo menos 5 enfermedades. Sí, entre ellas el dengue. El dengue no está tan altísimo, ¿verdad? No, porque no es un año epidémico. No es un año epidémico, incluso a nivel internacional. Cuando tú revisas las cifras, recuérdate que el año empezó, y sobre todo el año pasado también, pero este empezó con un pronóstico difícil para los países, sobre todo hecho por la Organización Mundial de la Salud, y hablaba de que podría ser un año de epidemia en dengue, o sea, que podría estar en los casos muy por encima de lo esperado, pero no, el último reporte veo que en la mayoría de los países ha bajado y en República Dominicana es indiscutible de que también está bajo control. Aquí hay una manera muy graciosa, porque el ministerio dice que se mantienen controlados. No es controlado, es que no toca ser un año epidémico. O sea, no es que hay grandes acciones en realidad para controlar brotes. Exacto. Sino que no toca, porque el dengue tiene un comportamiento así, cíclico. Cíclico, y este año pues no toca. Lo que sí ha habido es malaria, bastante casos. Sí, la malaria, el número de casos ha ido incrementándose. Es más sobre todo muchos sospechosos, que antes no se representaban ni se clasificaban los sospechosos, sino que eran los confirmados, porque la malaria, por lo general sí, el diagnóstico es más rápido y certero, porque los promotores que trabajan en esa área van a las comunidades, y cuando se habla que en un lugar donde se puede sospechar, existen estos focos de malaria, hay una persona con fiebre, pues ellos van, hacen la prueba rápida, le entregan el medicamento ahí mismo y por lo tanto el diagnóstico es más certero todavía que el del dengue. Sí, Doris, y en otro orden, que ya no tiene nada que ver con ese tema, hace 2 semanas más o menos que vimos a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas con una serie de preocupaciones. Sí. No sabemos quiénes van a tomar acciones en esto, pero tiene que ver con la modificación a la Ley de Seguridad Social en alguna parte. Ellos, el doctor Mena, con esa manera tan jocosa que tiene, dice que la DIDA le tiene una 45 en la cabeza porque le vive reclamando la atención, sobre todo a estos pacientes que llegan a las áreas de emergencia. A las áreas de emergencia y los centros que piden un depósito. Ay, señores, parte por donde cortar, por donde quiera. Porque y cuando tú pones la balanza, tú dices, bueno, vamos a ver. La razón siempre la debe tener el paciente, porque es el afiliado, el que requiere de la atención médica, y eso no ha de esperar. Y es la razón de ser del sistema. Y es la razón de ser del sistema. Lo que explica el doctor Rafael Mena, como tú dices, el presidente de Andeclip, es que debe haber un fondo, eso es una de las demandas que ellos le están haciendo en la modificación a la Ley de Seguridad Social, un fondo especializado para estos pacientes que llegan con una emergencia, de esas emergencias que son catastróficas, podemos decirlo así, que necesitan urgente de una intervención, a veces una intervención que es costosa, porque dicen ellos que por ejemplo, una persona que le llegue con un accidente cerebrovascular requiere de unos medicamentos, intervenciones inmediatamente, y que eso es un costo, y que al final, cuando atienden a ese paciente, ellos no saben a quién reclamarle esa atención. Así es, también piden el poder de veto, que el poder de veto solo sea del presidente de la República, en realidad del Estado dominicano, que solamente el Estado tenga poder de veto, que en la actualidad cualquiera que quiere que un proyecto se caiga, pues rompe el veto y se acabó. Así mismo es, y también ellos quieren participación dentro del Consejo de la Seguridad Social, pero no una participación cualquiera. Ellos quieren tener voz y voto dentro del Consejo, porque dice el doctor Rafael Mena que el Colegio Médico está representado, que hay otros gremios que están representados, pero no tienen ni voz ni voto. O sea, prácticamente es como si no estuviera, nada más escucha para escuchar, son testigos de piedra, como se le dice.
y lo ideal es que puedan por lo menos proponer y que se les escuche y tener la libertad de tener esa voz dentro del sistema, del consejo. Mientras tanto, señores, y con esto terminamos este primer segmento, pues sigue pendiente el conocimiento, la convocatoria vistas públicas del proyecto de ley de seguridad social, el cual yo al menos no conozco. No lo conocemos a profundidad, no sabemos en qué consisten esas reformas esenciales que se le quiere hacer al proyecto, pero también sí sabemos de que la ley tiene 24 años puesta en marcha y que todavía hay aspectos que no se han puesto a funcionar. Y solamente vamos a citar uno, el primer nivel de atención o la atención primaria. Así es. Bueno, Doris, y con estos aspectos de preocupación nos vamos a una pausa comercial. No se vaya, porque hoy hay una entrevista de lujo con una leyenda de la medicina dominicana. No se vaya, regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar en su programa 2x3 en Salud. Doris y yo estamos muy contentas porque aquí tenemos con nosotras hoy, yo digo que a una leyenda, pero no por viejo ni nada por el estilo, a una leyenda de la medicina, del área de la salud de la República Dominicana, un hombre que prestigia la ciencia en este país, el doctor Sergio Sarita Valdés. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo aquí, doctor. No, el placer grandísimo es mío, porque yo siempre he dicho que las dos decanas de la cadena, la conexión del pueblo con todo lo que se hace en salud, tienen nombre. Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón. Gracias. Todo el resto. Algunos nos antecedieron, doctora, nosotros. Sí, pero ustedes son. Pero nosotros hemos permanecido. Como que hemos permanecido sí, por un por largo tiempo. Desde que Así yo es. entré en la vida política de funcionario, Estamos nosotros ahí. Gravitando. A partir de ahí. Y el doctor siempre muy atento, siempre muy dispuesto, siempre muy educativo cada vez que le hacemos una entrevista y lo cierto es que eso es lo que más nos gusta, doctor, porque nuestro propósito es eso, llevarle orientación a la gente sobre todos los temas y en patología, pues la gente siempre tiene muchas curiosidades y mucha ignorancia a la vez. Hay muchas cosas que aprender, doctor. Así es. Yo quisiera comenzar, antes de entrar a aspectos de patología y de ciencia forense y todo eso, doctor. Usted escribe una columna toda la semana donde derrocha ciencia, conocimiento y, como yo digo, sapiencia. ¿De dónde emana ese conocimiento del que uno no tiene que sentir modestia? Porque si lo tiene, lo tiene. ¿De dónde emana todo ese conocimiento que usted derrocha? ¿Usted lee mucho, doctor? Vamos a decir que si tú fueras a hacerme una agenda de qué yo hago en el día, te vas a dar cuenta que hago dos cosas. Leo mucho, hago un poco de docencia y trabajo un poquito. ¿Qué lee? Yo lo veo haciendo fotos también mucho por ahí. ¿Qué lee usted, doctor? Pero lo más que hago es leer. ¿Medicina entonces, o...? No. Todo. Medicina, por supuesto, pues yo tengo que empezar con lo lo obligado. Uh-huh. Y yo tengo que estar al día con lo que está pasando en el campo amplio de la patología, porque he mantenido la coordinación de la residencia de medicina forense y he asesorado a patología forense todo el tiempo. Entonces, para tú mantener docencia y asesorar, tienes que estar al día. Que dicho sea de paso, perdón, doctor, recordemos que el Instituto Nacional de Patología Forense lleva su nombre, doctor Sergio Sarita Valdés. Pero con la pregunta que me hizo Altagracia me obligó a remontarme a mis primeros años. Mucha gente tiene recuerdos de 3 años, yo no. Los míos empiezan a los 4 y algo. Ajá. Pero sí que a los 4 y algo, mi tío era militar
y estaba aquí en la capital. Yo soy de la provincia de Puerto Plata, municipio de Altamira, sección de Quebrada Honda, y él hacía lo que le llaman jugar lechuza. Se iba de escapada y llegaba, y al primero que encontraba era a mí. Me decía, sobrino, ya yo convencí a tu papá, mi hermano, de que yo te llevo para la capital. Ajá. Y yo tenía esa fiebre de irme con el tío a conocer la capital. Conocer la Eso era muy capital. grande. Mi papá era aficionado a la pelota, al deporte, y seguía los juegos. En ese tiempo nada más habían 3 equipos, señores. Y no era por la radio. eso Licey, seguía. Escogido y Águila. Y después se incorporaron las Estrellas Orientales. Ah, ok. Pero eran 3 equipos. Por la radio él y escuchaba. se llama doctor. por la radio. Y se ¿Era llama aguilucho, doctor? liceísta porque nada más habían 3 equipos. 3 equipos Pero y usted era teníamos del que Cibao, dividirnos. Pero había que dividirse en la casa para poder llevar la contraria. Porque habían aguiluchos, entonces tenían que haber escogidita y liceísta Había que equilibrar. para que se mantuviera, tú ves. Sí. Y entonces mi papá tenía una radio grande que le decían en ese tiempo de pila húmeda o pila llena, batería de carro, Ujú. que después vino de pila seca. Que una era Everready y la otra Rayovac, pero radio de tubo. Y por ahí se escuchaba la pelota. Y yo lo que te iba a cumplir 5 años, oyendo, y viene ese batazo, y la bola se va. Y cuando mi papá salía, yo cogía una punta de un cuchillo de comer Ajá. y destornillaba por detrás, Ay, porque yo quería ver los peloteros y el narrador. en la radio. Yo pensaba que estaban Estaban adentro. ahí, por adentro. supuesto. Y yo quería investigar, entonces yo empezaba. le Había dañaba un el condensador radio. variable que hacía así, a través de una perilla que tenía una especie como de cableado, y tú movías la perilla y era por delante se veía la aguja moviéndose para cambiar las Claro, emisoras. claro. Pues yo lo estaba haciendo desde dentro, Desde atrás, sí. moviendo la perilla, es así, Claro, sí el lo condensador veía. variable. Mi mamá seguía una cuestión que le llamaban el carnet social. Quedaban a las 4 en la era de Trujillo hablando de la mamá de Trujillo, de la hija Angelita, qué sé yo. Tumbándole polvo ahí. Y mi mamá sabía dónde en el dial estaba el carnet social, la voz dominicana, y dónde estaba la pelota, que era la que mi papá ponía. Cuando ella iba en la tarde a buscar su No punto, encontraba No asunto. estaba. y ella le guardaba, le decía a mi papá, yo no pude ver el carnet social, oye, se me fue, no, yo moví todo y no se me... Y era el hijo que le había transformado Y mi eso. papá hacía así y tiraba una mirada escrutinadora. Así. Sabía que algo había. Dice, tú anduviste detrás del radio. Y yo inocentemente digo, sí, ¿qué tú buscabas? Digo, los peloteros. Bueno, ahí empieza la investigación. Ah, tú ves, exacto, la ya curiosidad. buscando atrás. Entonces, nunca yo me conformaba con que me dijeran así, a mí era como que planteármelo y enseñármelo. Y yo tenía que ver cómo leñaban la vaca y quisquilloso. permitir que me permitieran hacerle Agarrar así. la teta de Sí, la sí, vaca. sí, era probar. Entonces ahí empieza toda una inquietud por saber. Y tuve la suerte de tener un maestro acabado de salir de maestro normalista, acabado de salir de una escuela para formar docentes. Docente. Y él vino con una fiebre y seguía la escuela de Eugenio María de Hostos. Claro. Había una huerta, El gran maestro. había que hacer un semillero, sacar la matita, pero también íbamos a los ríos a ver dónde nace el río, qué lo protege y cómo se van agregando cañadas. Enseñaba mostrando En el las campo. cosas. Eso se llama observación de la naturaleza. Exactamente. Y a mí siempre me llamaba la atención porque veía que los árboles que estaban arriba no eran los que estaban abajo. Había una variación. Y entonces cuando ya llegaba al cauce del río y se iban agregando las cañadas, y yo iba donde se iban agregando las cañadas, y ahí tú veías que habían un tipo de peces distintos a la cañada que tenía jaivas y camarones. ¿Y por qué las jaivas no iban al río? Sino se quedaban en las cañadas porque habrían cuevas. Muchas inquietudes y curiosidades para esa edad. Todo esto se va elevando y yo doy un salto al 1969, cuando ya graduado de médico en el 67, que yo me doy cuenta que me han dado el título de doctor en medicina y yo no sé nada de medicina. Ay, sí, porque uno Yo- sale así de la No, universidad. yo conocía 2 o 3 enfermedades porque había visto gente que decía, abre la boca, mira, a ver, tiene amigdalitis, con el oído, ¿te duele? No, pues vamos, tiene una otitis, tiene fiebre, paludismo. Como muy básico, ¿verdad? Sí, no, digo, no, eso no. Y las otras enfermedades que nos dieron. Entonces yo me di cuenta que había que salir de acá, porque yo veía que los que venían de allá
Y en esa camada vino Guarocuya, Batista del Villar, el doctor Cuello, Mainardi. Y yo veía que hablaban tan bonito de cardiología y de los trasplantes. Y empezaron a hacer... ¿De qué hay que irse? Ay, ya, pero... Otra cosa. Entonces, ¿y para irse qué? Porque uno empieza una vez a irme, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Exactamente. No, tú tienes primero que presentarte y pasar un examen que se llama Foreign. Un examen para extranjeros que la daban en el Instituto Cultural Doménico Americano, que esa vez estaba en la Independencia frente a lo que hoy es la Casa Nacional del PLD. Perfecto. Ahí era que estaba. Perfecto. Y entonces, pues yo una vez me inscribí y cuando yo me encuentro ya había 103 inscritos. Pero bastante. Habían profesores míos, instructores míos de la UAS, que entonces se llamaba US, Universidad de Santo Domingo, pero ya se llamaba UAS. Y estos profesores me miran y me dicen, ¿y qué tú hacías aquí? ¿Y este agentado? ¿Qué es lo tú que haces hace aquí? Digo, no, yo vine para aprender el examen. Me dice uno, yo lo he presentado como 17 Ay, veces ay, y me he ay, partido. ay, Y mira ay, que yo soy maestro tuyo. Y me he partido como 17 veces. Y los monitores me decían también, aquí no hay tu tía, tú te vas a quemar. Caray. Digo, no, yo vine a pasar. Tremenda motivación. No, yo vine a pasar. Y eran 3 días. Y entonces, pues, nada, Tomó su examen. y cada vez que el primer día me pregunté, ¿y cómo te fue? Digo, magnífico. Y yo no vi dificultad alguna. Y el segundo día, ¿y qué tal? Digo, pero me pareció familiar. Y el tercer día era con preguntas en inglés y yo dominaba bastante el inglés ya. Entonces digo, yo no vi ninguna dificultad. Ah, carajo. Pero parece que algo misterioso. Éramos 103. ¿Sabes cuánto pasamos? ¿Cuánto? 3. Los otros 100 se colgaron. Ave Mi María. madre. Entre eso, todos esos profesores suyos. Todos se partieron. Bueno, cuando llegué a Estados Unidos, ahí es que vienen las cosas. Ahí sí me interesó ¿A qué estado investigar. fue? A Chicago, a A Illinois, el estado de Illinois. En Doctor, Chicago. vamos a pedirle ahí. Frenemos un poquito esa historia. Nos vamos a ir a una pausa bien breve y regresamos. Que yo estoy segura que así como Tati y yo nos la estamos disfrutando, Así ustedes es. también. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Sergio Sarita Valdés. El programa, como decimos los dominicanos, enterito, es con él solo. Y él estaba contándonos cómo salió a estudiar afuera, porque el hambre de conocimiento lo llevó a estudiar a Illinois, en el estado de Chicago, ¿verdad? El Así estado que- de Illinois, en Chicago. al revés, sí. Chicago es una Chicago, ciudad. Illinois. Exacto. Bueno, pero a donde íbamos es que llegué y tenía en mente ser pediatra, porque aquí usted o era ginecotetra, o era internista, o En era ese pediatra. entonces no se hablaba de patología, ni de medicina Pediatra. forense, ni nada de eso. Entonces, era un internado rotatorio, entré a pediatría, el jefe de pediatría se quedó encantado conmigo, Ay, porque ay, yo era ay. incansable. Me imagino, Quieto, una vipita, como decimos ve a hacer tal nosotros. cosa, allá Allá iba yo. iba. Ve a ponerle una venoclisis a un bebé, ahí estaba Doctor, ¿y yo. era más flaquito usted en ese tiempo? Sí, pero más o menos Igual, así sí. es, Se pero mantiene muy igual. rápido, muy rápido. Me Activo, mandaba ahí, eléctrico. vamos, ya la hiciste, sí. Sí. Pero el tipo se encantó conmigo. Mira, te voy a hacer una recomendación al sitio donde tú más vas a aprender y te va a adiestrar, que es el Hospital Cook County de Chicago. El Cook County viene siendo la Plaza de la Salud acá. Perfecto. Tenía una ciudad sanitaria, y el pabellón de pediatría era como de 7 pisos, Wow. pediatría nomás. Solamente Y habían pediatría. muchas calles En adentro. aquellos años. Sí, estoy hablando de 1969. Y pues me llevó él mismo personalmente. Recuerdo que él tenía un Corvette, un carrito deportivo. Me llevó donde el jefe del servicio de pediatría y le dijo, te traes una lumbrera. Este muchachito trabaja, es inteligente y cumple. ¿Cuántos años tenía usted? 23 años. 23 años. Entonces, bueno, el jefe me dijo, bueno, muy bien, vamos a dar una ronda. Y entonces, a la visita a los
bebés y la madre que estaban ahí, pregunta y pregunta. Y entonces dice, no, vamos a ver la radiografía, tiene esto, y se está quejando de esto y de esto y de esto. Probablemente es una neumonitis en estos tiempos, por esto, y le vamos a mandar esto al laboratorio, pero le vamos a dar esto ya. Porque si no, en lo que esperamos los laboratorios, llega y se nos complica. Vamos a empezar con esto. Y si tenemos que cambiar a mitad de camino, pero eso es. Y yo le decía, ¿cómo es que el microbio entra y genera la inflamación? Y el tipo, yo pensando que se iba a alegrar, se puso iracundo. Se le puso... Claro, no sabía. Se le puso, no, se le blanqueó el rostro. Un tipo blanco, cuando le cambia el rostro, en vez de ponerse rosado, se te pone blanco, es como esos reptiles camaleónicos. Como que dice, cuando terminemos la ronda, vamos a dar un paseíto. Y seguimos la ronda cuando terminamos. Muchacho. Dice, él ven conmigo. Y me guío y pasamos a otro edificio que era el Instituto Hecton. Y me llevó a la 4ª planta, la jefatura, el departamento de patología. Y llamó al director, que era el doctor Santos. Ellos eran como panas. Y le dijo, Pibi Santos, te traigo un prospecto. Y Santos, ¿cómo así? Dice, no, que fulanito me trajo para pediatría, pero no es allá que él pertenece. Este cuestiona mucho, pregunta mucho. Este está para investigar. Te lo voy a dejar de una vez a ti. Excelente. Y entonces Santos dijo, qué bien, si él tiene espíritu de investigar y de averiguar. Eso es lo que necesitamos acá, gente inquieta por aprender. Perfecto. Entonces, dijo, voy a buscar la que se va a encargar de ti, que es la doctora Nova, con una señora, parece que nunca se enamoró, nunca casó y se hizo una consagración con la patología. A su patología. Únicamente. Y dice, ven conmigo. Entonces, vamos a bajar a donde están haciendo autopsia. Mira, eso es una autopsia. Dice, mira, ¿Usted no había visto un cadáver, doctor? no, yo no había visto esta cuestión. Cuando yo era estudiante de medicina, que yo vivía en el Mocoso Puello, una vez el doctor Sánchez, cirujano, un paciente con un abdomen agudo, murió y él dijo, esa es una tifoidea perforada, vamos a abrirlo. Y entonces fuimos a la morgue, él hizo una incisión y por ahí salió todo y sacó una cinta intestinal. Me dije la perforación, tuve una tifoidea. Ese era el único que yo había visto. Así. Pero bueno, volvamos a la historia rápidamente. Entonces ella se sintió muy complacida porque yo a todo. Lo vio inquieto. Sí. Yo pensé que yo me había sacado el premio, pero después cambié de idea. Digo, ¿qué estaré yo pagando? Porque la señora se aparecía en el hospital, en el Hecton Institute. A cualquier hora. No, a las 6 de la mañana ella estaba ahí trabajando. Se iba a las 9 de la noche. No tenía que hacer, doctor, más nada. Eso era consagrada por completo a esto. Entonces, pues, cuando yo hice mi primera autopsia, y yo la hacía siguiendo una guía. Pero entonces usted cambió de pediatría y le gustó eso. No me cambié, me cambiaron. Lo Pero llevaron. está bien, ¿le gustó eso que le dijeron que lo pusieron? Sí, porque como que encajaba conmigo. Pero no porque yo escogí patología, me pusieron. Sí, no fue médico, exactamente. Me pusieron. Entonces, yo lo hacía, pero aquella señora era húngaro-alemana. Esos tipos eran perfeccionistas. Sí. Entonces, yo le llevaba el informe. Dice, se puede modificar, se puede mejorar. Nunca estaba conforme. No, se puede mejorar. Toma, me lo devolvía, tómalo, lo puede mejorar. Mira, ahí tiene esto y esto, revisa eso. Yo lo revisaba y volvía y lo miraba. Ya revisaste, ya arreglaste esto. Pero aún así se puede mejorar todavía. Ay, Toma. carajo. Digo, pero qué maldición me ha tocado a mí. Oye, esta mujer no hay forma de complacerla. Y eran 4 años. Ya en el tercer año yo llegué a la conclusión de que había una versión, empecé a elaborar teorías, ¿no? Porque yo soy extranjero, porque yo soy dominicano, porque yo qué sé yo qué, le cogió conmigo, por el color. Terminamos los 4 años y cuando fuimos a tomar el examen de las especialidades, yo hice anatomía patológica y patología clínica, 2 especialidades en 4 años. Y había que tomar un examen que se llama... Yo tenía esposa. ¡Ey, Dios! Sí, de aquí. No, ella dijo que iba a estudiar a la UAS cuando yo pasé un mes comiendo enlatado. Digo, no, ven para acá, que yo mi arroz y mis habichuelas yo no la puedo dejar. Bueno, el punto es que cuando terminamos la especialidad hay que tomar los exámenes que llaman BOAR, allá los BOAR de la especialidad.
Y allá nos aparecimos de todo el territorio americano, universidades, hospitales, habíamos centenares. Y entonces, cuando eran 3 días también, cuando empezaba la primera ronda, le preguntaban a uno, ¿y qué tal? ¿Qué duro salió eso? Digo, yo no vi nada duro, porque era un hospital de 3.000 camas. Imagínate. Y ya tú venías de esa experiencia de que para había mí que corregir 1000 veces esa. No, y yo salía primero. Y al tercer día muchos estaban cabizbajos, ¿no? Vamos a repetir otra vez el año que viene, quizá con más suerte. Digo, no, yo pasé como tal. Y así mismo. Pasé y de ahí entonces empecé a aplicar. Y apliqué porque yo digo, en ese momento, siempre tenía en la mente volver a Dominicana. Y tenía ofertas muy buenas, ¿eh? Allá. En dólares grandes, como dicen allá, de 5 cifras. Ajá. Y yo, no, pero es que yo voy para Dominicana. Ahora me puse a pensar, digo, pero ¿y para Dominicana? Yo lo que voy a hacer es uno más. Yo tengo que hacer algo diferente, que allá no haya y que se necesite. Y entonces vi que aquí no había patólogo forense. Ya yo era anatomo, patólogo y patólogo clínico. Exactamente. Pero no había patología forense. Digo, hay patología forense donde más cerca y se parece un poco a Puerto Rico. Apliqué, me dieron luz verde de una vez. Inmediatamente. ¿Y cuánto duró esa? Esto va de junio del 74 al 77. Pero les cuento que cuando llegué allá, el jefe del servicio de patología forense era el doctor Raúl Marcial Rojas, un consagrado docente, investigador. Y entonces cuando él me vio, me dice, la verdad que yo te admiro, porque tú llegas aquí con 2 board. Tú tienes oferta de empleo allá, que te pagan 200,000 y tanto de dólares. Y nosotros no te podemos pagar más de 50 aquí en Puerto Rico. Y tú te quieres quedar aquí. Digo, es que esto es un tránsito. Yo voy para mi país. Yo voy para Dominicana. Entonces, él dijo, pero mira, forense te queda chiquita a ti, porque tú eres inquieto. Sí. Tú eres inquieto. Yo imagino este jovencito. Entonces me dijo, mira, yo quiero que también tú te encargues de coordinar la residencia de anatomía patológica y patología clínica acá, aparte de tu trabajo allá arriba en el Instituto de Medicina Legal, que era como se llama. No hay problema. Yo iba allá arriba tempranito, hacía trabajo y bajaba para la escuela de medicina. Y luego, pues, volví a Chicago. Ahí es donde me envuelvo un poquito en política, porque viene la cuestión de Juan Bosch y el PLD ya. El hecho es que me preparo, digo, yo no puedo volver a Santo Domingo sin casa y sin transporte y algún ahorro. Regresamos acá y cuando yo regreso, yo espero de mis colegas, amigos y compañeros un buen abrazo para integrarnos. Nada. Oye, no es que nada. Si fuera nada, es neutro, ¿no? Nada es neutro, ni fu ni fa. Exactamente. Mira, buen loco. ¿Qué tú has venido a hacer para acá? Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos, porque concluyendo esa idea tenemos que pasar a la ciencia forense y patología forense de hoy día y su recorrido aquí en la República Dominicana. Volvemos ahora con Sergio Sarita Valdés. Porque en salud. El doctor Sergio Sarita Valdés, que es nuestro invitado de esta tarde, nos ha hecho un recorrido magnífico de toda esa inquietud de estudiantes, y ya cuando se forma, tiene oferta en Estados Unidos y en Puerto Rico. Bueno, Estados Unidos, que Puerto Rico, excelente, pero él decide regresar a República Dominicana. Cuénteme, doctor, cuando usted llega aquí, que la gente dice que aquí usted vino, ¿dónde usted empieza a trabajar? Yo le decía a ustedes que ya cuando yo regresé de nuevo a Chicago, ya aparecía con motivaciones políticas. Sí. Entonces, en el finales de 81, yo vengo y visito la casa
donde vivía Juan Bosch, que era un apartamento, que estaba en la César Nicolás Penson, casi esquina, cerca de donde están esos edificios ahí, Rosa Duarte, casi esquina Rosa Duarte, sí. Pero en la César Nicolás. Entonces subo a la segunda planta Gascue. a verlo a él, sí, Gascue. Y él me dice, mira, compañero, dice, yo te voy a mandar donde mi primo, Calventi, que hizo el viaje también de Nueva York para la República Dominicana, ya tenía años en la maternidad, para que te oriente, y como tú eres patólogo, yo tengo un sobrino que se llama Osiris, que estaba en la calle Polvorín, donde había venido Juan Bosch cuando vino del exilio. Y entonces, cuando fui donde Calventi era muy histriónico. Sí. Pues, te mandó don Juan, pero bueno, siéntate aquí. Entonces te voy a dar 3 consejos. Uno, primero, en este país, que es nuestro, la tierra de Duarte, no se ponen los huevos en una sola canasta. Tú tienes que tener un empleo del gobierno, tú tienes que tener tu oficina privada y tú tienes que participar en docencia. 3 áreas. Y pero lo mío es forense. Yo tiene que ir por parte, dice, porque él te interrumpía. Llegamos a tratarlo. Te interrumpía. ¿No? Sí. Tiene que ir por parte. Entonces, mira, yo te puedo, si quieres venir aquí tienes toda la patología vida y por haber, porque aquí lo que hay son unos haraganes que no trabajan y tú vas a venir a trabajar aquí. Entonces, fui donde Osiris y me dijo, mira, aquí hay un crédito abierto, porque mi tío me dijo, si tú necesitas equipos y cosas para tu laboratorio, aquí te lo pedimos y tú lo pagas como tú puedas. Como tú puedas. Entonces, por ahí empiezan las cosas. Escogí la docencia y ya conseguí el nombramiento en salud pública. Y en el 82, yo dije que íbamos a abrir una residencia de patología. Se me pararon los patólogos así con la sociedad que se llamaba Asociación de Patólogos. Aquí no. No querían. Aquí somos patólogos los que estamos y los hijos de nosotros que mandemos a España, a Francia o a otros sitios. Una concentración ahí de todo. Totalmente, total. Cerrado, un anillo cerrado. Y te lo Así dijimos. Todavía hay algunas especialidades. Te lo dijimos, te vas. Mejor que te vayas. Y yo necio, ¿no? Y pues yo no me voy. Vamos a abrir la residencia. Y abrimos la residencia de anatomía y patología con toda la de la ley. Yo venía de Puerto Rico de coordinar una residencia. Entonces, Puerto Rico se parece mucho acá, pero en ese tiempo nos llevaba como 20 años. Sí, mucho más de desarrollo. Sí. Y nada, empezamos, me bloquearon en el Gautier y en los hospitales, varios hospitales del Estado, del gobierno, y yo le dije, los del gobierno no me pueden bloquear porque esta es una residencia de salud pública. Exactamente. Yo la forcé en algunos sitios, en otros me pararon a 2 patas como en huelga. Aquí no vienen tus entrenando. Dios santo. Y le hago una anécdota cortita, pero para que ustedes vean a dónde llegaba el veneno de esta gente. Uno de ellos, fallecido ya, me invita a una cena y en medio de la cena burlonamente me dice, tú sabes que nosotros como sociedad te agradecemos mucho porque tú justificas el comportamiento de nosotros con esa residencia, porque lo que tú sacas de ahí es pura porquería. Y eso nos avala lo que estuvimos pensando. Y además nos sentimos hasta contentos porque a menos que no haya una cosa que sea inferior, el superior no sabe de la superioridad. Señor Jesús. Pero qué duro fue. No hay problema. Yo saboreé mi... No dejaste la comida, te la comiste como quieras. Bueno, pero las cosas de la vida, tiempo después, no mucho, casi 6 meses después y cosas así, me llama uno de ese cuarteto y me dice, mira, Sergio, yo quiero hablar contigo porque tú sabes que yo me fui de vacaciones y vamos a pasar un tiempo largo y yo quisiera ver si tú me facilitas una de tus residentes para que me atienda a mi laboratorio en lo que yo estoy fuera. Y yo lo miré así, le miré a la retina y le digo, pero tú me estás pidiendo que yo saque un recurso que es del Estado. Del Estado.
y que tiene ya rotaciones en hospitales del Estado, y tú quieres que yo te lo ponga a En nivel el sector privado, e incluso tú me estás diciendo que tú le puedes soltar un dinerito por debajo. Para que se estanque ahí, además. Mira, en algunos sitios se le llama corrupción, y yo no estoy con En mi eso. campo le llamaban así. Digo, pues, fíjate que no se va a poder así. Dice, pero ven acá, yo tengo gente empleada que me cortan a mí en el hospital, los casos privados. Digo, lo tienes tú, pero eso también es corrupción, porque tú estás usando los reactivos del hospital para hacer práctica privada. Entonces no te cuesta nada y tú le estás vendiendo, Que era muy metiéndote el común. dinero a los Era muy bolsillos. común eso, Eso. ¿cierto? Ahí terminó el asunto. Pero ya a partir de ahí empecé a formarle 5 por año. 5 por año. Metan el cálculo del 86 al 2025, que ahora que estoy ¿Cuántos saliendo. tenemos más o menos, doctor? Nosotros tenemos Médicos forenses. no, esa es anatomía Anatomía, patológica. La forense empieza en el 96. Patólogos. Anatomopatólogos. Ujú. Nosotros tenemos casi 200. Casi 200 patólogos. Y muy pocos de fuera. Y la Formados inmensa aquí. mayoría formados acá Formados con calidad. aquí. Qué bueno. ¿Y los Ok. forenses entonces? Entonces, en el 96 empezamos la segunda hija, como yo Que le fue llamo, los medicina forense. a la medicina forense, que es del Instituto Nacional de Patología Forense. Y la comenzamos en el 96, hubo una debacle del 2000 al 2004, porque descuidaron aquello, Aquella y vez, ahí sí. salían unos malos olores Sí, terribles. no, La gente universitaria no recordamos podía la vivir. historia del instituto. Volvimos al 2004, la rescatamos. Me acuerdo. Sí. sí, Y yo nos acordamos empecé de a eso. luchar de que el sitio se quedaba chiquito, que eso era Sí, como un sí, ensayo, sí. que necesitábamos un edificio más grande, ¿Y ahí que moderno. surge el INASIF, entonces? ¿o no? Buscamos, no, Ah, esa es otra Esa es historia, otra ¿verdad, historia, doctor? sí. esa es otra La- historia, la y historia esa es aquella, larguita, ¿eh? sí. El asunto es que nosotros Recordamos. conseguimos, ¿ustedes saben dónde estaba el canódromo? Sí, para allá, sí. Ok, allí conseguimos un terreno y un arquitecto nos hizo los planos para hacer el Instituto Nacional de Patología Forense, para poder tener el sitio donde alojar los cadáveres. Yo decía, este país vive del turismo, en un momento se cae un avión, ¿dónde vamos a meter Sí, todos estos muertos? recordamos todo. Bueno, pues toda esa lucha empezó, pero nos la bloquearon. Nunca se dio. Nunca se dio porque habían gente, colegas de ustedes, de los medios, que respondían a unas guías que se oponían a ese proyecto, porque ya venía el proyecto del INASIF. INASIF, cuando ustedes ven eso, acuérdense que el INASIF empieza en Puerto Rico, lo hacen en Guatemala, lo hacen en Honduras, lo hacen en El Salvador, lo hacen en Centroamérica y en México hacen también. Eso es un proyecto de USAID. Correcto. Vino y se impuso acá porque ese proyecto va amarrado al manejo del Ministerio Público. Ese es el brazo de hacerle las autopsias al Ministerio Sí, Público. al Ministerio Y el Ministerio Público va amarrado con el sector justicia, y entonces eso va a permitir que esto se maneje como ustedes están mirando ahora Usted lo mismo que se ha denunció en su manejado. tiempo. Bueno, lógico que sí, Recordamos sabía. el conflicto. Y yo sabía que alguien que había estado en participación ciudadana estaba ahí activamente. No, yo tengo luz verde para hacer esa, porque sé yo qué. Y llega un momento que yo empiezo a luchar hasta con la dirigencia de mi propio partido. Recordamos que fue una historia larga. Doctor, y si le pedimos la diferencia entre el patólogo y el patólogo forense. Sí, mira, pero usted no lo va a responder, doctor. Mire, de una vez, pero de que lleguemos de esta pequeña pausa, regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos con esta conversación con el doctor Sergio Sarita Valdés. Hay una inquietud que decía que había dejado Doris en el tintero y yo quiero añadir otra. La diferencia entre ciencia forense y patología, lo mismo que necropsia o autopsia.
que frecuentemente la gente le dice de manera indistinta. ¿Qué es lo correcto y cuál Bueno, es la diferencia? no hay diferencia, son sinónimos. Lo que sucede es que el término autopsia fue el primero que se acuñó. Y entonces después los lingüistas encontraron que la raíz de la palabra auto, yo mismo, autopsia, me estudio yo mismo, necropsia, muerto, opsia, análisis, estudio del muerto, que el necropsia técnicamente, gramaticalmente era más adecuado, pero se utilizan intercambiables y si te metes en búsqueda va a encontrar más por autopsia que por necropsia. Exactamente. Pero son sinónimos. Pero bueno, recuerden que yo les dije a ustedes que en el 96 se creó la residencia de medicina forense, porque el médico forense, que vendría siendo el médico legista, pero ya con carrera, que estudió y se preparó, no que nombraron porque hacía falta un legista y lo nombran, no, ya este formado. Se forma la medicina forense, la Escuela de Medicina Forense, y esa tiene que ver con el levantamiento de los muertos, de los cadáveres, donde aparecen, ir a la escena, llenar los certificados de defunción, estudiar las niñas que se sospecha que han sido violadas o cosas. Todo eso entra del campo de lo que se llama la medicina legal o medicina forense, que es cuando el tribunal requiere de un médico especialista para que le arroje luz en un caso que envuelve una persona que está quejando de palpitaciones, está preso, piensan que es tal vez un infarto que le va a dar. Entonces se la mandan y el cardiólogo en ese momento hace las funciones de cardiólogo forense, porque hace un informe para la justicia. ¿Ese no es un médico legista? No, es un especialista. Pero el médico forense ahora es una carrera, una carrera. Ellos pasan 4 años para graduarse. Ahora, el patólogo forense es un anatomopatólogo que aparte de eso cogió un año extra estudiando solamente, trabajando con cadáveres sospechosos de muertes violentas. Es una subespecialidad, la patología forense, de la anatomía patológica y la patología clínica. Una subespecialidad. A ese médico que usted dice que los cadáveres le hablan. Exactamente, al que hace la autopsia. Pero entonces el médico forense, el médico que estudia y se prepara para eso, es parte de un equipo donde entra toxicología forense, donde entra odontología forense. Que los dientes también dicen de todo. Entonces, todo ese equipo es el que elabora un documento que se llama el informe médico forense, que es el que va a los tribunales. Ahora mismo va al Ministerio Público. Cuando se cree el Ministerio de Justicia, irá al Ministerio de Justicia el informe que han elaborado esos peritos, esos especialistas. De manera pues que, como ustedes ven, la medicina forense es un campo muy amplio, y necesario, y yo digo necesario porque a veces se elaboran todas las opiniones y tesis alrededor de un caso, y es cuando se le aplica la ciencia forense. Exacto, para usted siempre lo dice. Despejar. Cada vez que hay estos casos muy sonoros, si podemos citar, por ejemplo, el último que hemos tenido de gran magnitud, que fue el de la tragedia del Yeset, usted siempre Entonces, ha por salido eso, a hablar de eso. En el tema de la patología forense, usted entra ahí con unos objetivos bien definidos. Hay un cadáver, primero hay que saber quién es el muerto. Entonces llama identificar el cadáver, que no siempre es tarea fácil, porque a veces le dicen, usted aparecieron unos restos en un cañaveral, ¿de quién son? Entonces usted y a veces con tiempo ahí. Meses ahí entra la odontología forense también en ese caso. Porque los dientes son las piezas que tienen esmalte y es el tejido más resistente aún. Con el fuego no se acaban. Hay información que se saca de los dientes. Sí, entonces usted tiene, especialmente si ha ido a visitar un odontólogo, un dentista, le han hecho una ficha, ¿no? Yo hice un trabajo ahí en tal pieza y tal pieza, y entonces se hacen, porque identificar es comparar. Si usted no tiene con qué comparar, se cayó muerto. Difícil, sí. Pero en última instancia le toca el ADN. Entonces se sospecha que el hijo de fulanita y fulanito, hermano de sutano y mengano, es al que corresponden esos restos. Entonces, si usted extrae ADN de esos restos. ¿A quién le corresponde, como dicen popularmente, preparar el cadáver? Cuando muere una persona, dice, no, ellos lo prepararon porque van a esperar a los hijos que llegan de fuera del país. Ya eso son las funerarias. Ya la funeraria, pero ahí ya no entra un especialista no, pero las funerarias están en mucha conexión con los forenses porque ellas mandan los cadáveres en ciertas condiciones y entonces esperan
que el forense no se lo desfigure, No se lo ni se lo desfigure. ponga. Que es un tema del que vamos a tratar Sí. posteriormente con el Sí. tema de la bioética. Sí. Doctor, nosotros no quisiéramos que el tiempo se nos termine sin que usted nos dijera qué se está haciendo en el país, patología o ciencia forense. ¿Qué es lo que se está haciendo y cómo se está Mira, haciendo? lo de ciencia forense hasta ahora es un mito. Es un mito. Porque tú tienes primero que establecer las bases. Es que tú no puedes ser aérea, ni por una moda. Pero lógico, esas bases se pueden acelerar porque hoy día tenemos la inteligencia artificial que nos permite dar unos saltos en el conocimiento y si la aplicamos se pudiera agilizar ese proceso. Pero todavía, por eso yo decía en el 2004, es un disparate hablar de ciencia forense porque para hablar de ciencia forense necesitamos los científicos. Hay que hacer ciencia. Y entonces usted tiene que tener unos laboratorios preparados y usted no tenía nada de eso. Porque lo poco que aparentemente había era con laboratorios privados que se le mandaban las muestras para que ellos lo hicieran. Pero usted no tenía, usted tenía una fachada. Sí, Instituto de Ciencia Forense. Usted entraba ahí y ahí no había de Pero nada. ahí ahora tenemos algo ahí. Todavía queda mucho porque esos son entonces. equipos modernos que cuestan. Y precisamente usted tiene que ir a la realidad social dominicana. Nosotros estamos en tiempos difíciles y con mucha incertidumbre. Ujú. En el Entonces, mundo. yo le estoy hablando, la realidad social mundial y muy en particular dominicana, donde somos una dependencia y tenemos ahí al lado la vecina República de Haití con una crisis extraordinaria que se refleja en nuestro territorio. Entonces, para Entonces, poder decir que aquí se hace ciencia forense, hay todavía que traer falta. equipo, usted tiene que Todavía tener falta. tecnología, usted tiene que traer tecnología de punta. Eso implica inversión por parte del Pero Estado. lógico, porque Claro. esto no puede hacerlo en el aire. Usted tiene que invertir. Y formar. Pero lógico, porque usted necesita los técnicos, porque esas máquinas no funcionan solas. Tienen que tener un técnico entrenado que la maneje y los reactivos son caros. Estamos entonces todavía en No. En cuanto a ciencia forense, yo le puedo decir a ustedes, cojan y métanse a internet, a la sociedad que yo pertenezco, la Academia Americana de Ciencia Forense, para que ustedes vean los distintos campos que hay y entonces comparen de eso. Y entren, busquen Academia Americana de Ciencia Forense y miren los capítulos que tiene, a ver cuántos de ellos hay acá. Doctor, una última pregunta, y no quiero que se me escape. La gente se desespera esperando a veces los resultados de una necropsia o una autopsia que se haga ahí en el instituto. Porque en el Instituto de Ciencia Porque es que hace rato que la capacidad de accionar que tiene la institución o las dos instituciones Las que son dos, paralelas vamos a decir, sí, pero, está muy por debajo de la cantidad de gente que se muere. Entonces automáticamente ahí viene que se van a acumular los cadáveres y los reportes ni hablar. Hay reportes que tienen más de un año y hay que valerse La de gente cuña espera mucho. para conseguir unos resultados y da y brega. si hay que porque- mandar los resultados fuera del país, todavía peor hay que todavía. esperar. Entonces hay problemas muy serios y vino la prueba con lo del jet set. Miren lo que hubo que hacer. Wow, sí. Doctor, ay, qué pena que se nos terminó el tiempo. La verdad que en buena compañía y el doctor Pasa lo es. rápido el porque tiempo. Además, el doctor sabe de música. De todo. No de falta esa flores, faceta de de él. Tenemos fotografía. que- El tiempo, una hora no Sí, alcanza. De sí. verdad que es un verdadero placer y un honor. Usted sabe que lo apreciamos mucho. Y yo bien ligero porque con ustedes se ve el tiempo fácil. Ay, Gracias, sí. doctor. La verdad que creo que nuestros amigos van a disfrutar esta entrevista. Muchas gracias de corazón. De Bueno. corazón. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Traten de, si no pudieron ver la entrevista en el canal habitual, RNN, de buscarla en nuestro canal de YouTube, 2x3 en Salud, porque no tiene desperdicio. Doctor Sergio Sarita, muchas gracias. Siempre a las órdenes de ustedes. Nos Gracias. vemos la Hasta próxima semana. próxima. Dos por tres en salud.